Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Bien. Bien. Gracias por la que encendieron su cámara. Bien, vamos a hacer un breve recordatorio. Lo que hemos visto la anterior clase, ¿no? ¿Qué hemos visto en la anterior clase? ¿Alguien recuerda? Lo que son fórmulas, profesor. Ya, lo que son fórmulas. ¿Qué clase de fórmulas hicimos? Si más no recuerdo, usted nos enseñó cómo poder sacar la fecha y cómo poder sacar un valor y al lado digitarle un nombre. Ya. ¿Con qué tecla combinación se sacaba la fecha? ¿Alguien recuerda? Si no recuerdo, creo que era el control, la teclita tiene las dos rayitas y la coma creo que era. No recuerdo muy bien. La tecla que tiene las dos rayitas. No sé cómo se llamará esa ahí. A ver, era el control chi, creo que era. El control chi y la. Ya. Me dice control, eso sí, y los dos puntos. Eso es lo que es la hora. Ahora, para poner la fecha, Era control mayús y la coma. se recordar, ¿no? Bien, ahora para concatenar mensaje de texto y poner fecha en una sola celda, recordamos. Entre comillas, hoy es el signo este que es como una S, entre paréntesis ahora. Ya, ese Y signo allá, que es una S es ampersand, ¿sí? O el comando AND, o en español y, ¿sí? Ya, listo. A ver, usted me dice igual, correcto, ¿no? Entre comillas. Hoy es. ¿Así? Ya. sí, ahí va el ampersand. Muy bien. Vamos a ponerle en mayúscula. Hoy es. Cerramos comillas. Ampersand. Ya. Texto, entre paréntesis ahora. Texto. Entre paréntesis. Ahora. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más? Entre paréntesis, comillas, de 4D. Ya, entre paréntesis, comilla. No, entre comillas. Entre comillas. El Ya. paréntesis borra el paréntesis. Ya. Y va una coma ahí, una coma. Coma. Ya. Las 4D, 2, 3, 4M, 4M. 2D. 2D. Ya. Ya ahí cerraba las comillas y lo que es el paréntesis. No sé si estará bien. Vamos a ver.
Le falta un paréntesis. A lo último de paréntesis. Sale error de nombre. No son en minúscula las 4D, Sí, profe, con minúscula tengo yo anotada. minúscula. Y una coma también. Faltó. Ahí, donde están las D. Ahí. Ahí. Sí. Y lo demás tengo con minúscula. Después anotado. de la hora viene 2 paréntesis. Después de ahora, 2 paréntesis. Sí, antes de la coma. Ante la coma, 2 paréntesis. ¿Sí? Ya, listo. Ahora. Bien, eso es lo que hemos visto de la clase anterior. Bien, en este caso, vamos a ver este tema. Aquí está, ¿no? En lo que es una fórmula. Ahora vamos a enfocarnos referencia entre hojas. Entre hojas y libros. Referencia entre hojas y libros, ¿no? Bien. Para hacer una referencia, por ejemplo, yo quiero referencia de su casa, ¿no? Usted me indica cómo llego, ¿ya? Para llegar a su casa, usted me dice, llega hasta el puente Banice, no vamos a suponer que vive en Daule, ¿ya? Ahí hay una, ¿qué hay ahí? Está el puente nuevo, hay una que venden marisco, ¿ya? El aquí, entonces, ahí ya está dando una referencia, cómo debe de llegar, ¿no? Entonces, una referencia de tipo Excel, ¿ya? Es cuando nosotros cogemos un valor, por ejemplo, tenemos 890, y que esta celda, este número aparezca en una celda X, ¿no? Es igual, escoge el valor y enter, ¿no? ¿Ve? ¿Qué estoy haciendo? Que en la celda M10, yo quiero que me aparezca el valor de la celda E14, ¿sí? Estoy haciendo una referencia simple, ¿no? ¿Sí? En vez de copiar y pegar, ¿no? ¿Sí? Entonces copié el valor que está ahí, pero ya esta celda tendría una fórmula sencilla, ¿no? ¿Estamos ahí? Es una referencia simple. Ahora, estamos en una misma hoja y estamos haciendo referencia de celdas a celdas, ¿no? Bien, vamos a ver pequeños conceptos de qué es una referencia de celda de otras en hoja de Excel, ¿no? Cuando la información está organizada en diferentes hojas de Excel, es indispensable saber cómo crear referencias a celdas que se encuentran en hojas. La nomenclatura es muy sencilla, solamente usamos el nombre de la hoja seguido del signo de exclamación y la dirección de la celda. Referencia a una celda en otra hoja de Excel. Es un ejemplo muy sencillo. Una de las hojas de mi libro Excel, tengo presupuesto para gasto de los meses de enero y febrero, como muestra aquí el ejercicio, ¿no? Bien. En la hoja de resumen, deseo mostrar el gasto de teléfono del mes de febrero, por lo que utilizo la siguiente fórmula, ¿ya? El signo igual, yo puedo escribirlo o solamente le doy un clic a la hoja que tiene nombre presupuesto. Una vez
que usted le da un clic, se hace esta fórmula. El presupuesto seguido del signo de admiración o exclamación, como dicen aquí, ¿ya? Y la dirección de la celda. ¿Qué quiero presentar? El gasto de teléfono del mes de febrero, ¿sí? Entonces, el gasto de teléfono del mes de febrero está en la celda C3. Aquí está C3 y esta es la ubicación. Correcto. Ahí es teoría. Ya mismo lo vamos a aplicar en el libro de Excel. Observa que esta referencia sigue las reglas mencionadas anteriormente. En primer lugar, coloco el nombre de la hoja que tiene la información, seguida del símbolo de exclamación y finalmente la dirección de la celda que desea obtener dicha hoja. Obsérvese bien en el ejemplo que está aquí. Tengo otra hoja con el nombre de resumen. Entonces, ¿qué hago yo? Me posiciono aquí, escribo signo igual, le doy clic en presupuesto y selecciono la celda que yo quiero mostrar en otra hoja, que sería el C3 y me da un valor de $800, ¿no? Y aquí está, esta celda, ¿ya? Ahorita está un poquito complicado, solamente es teoría, ¿sí? Pero si ya tiene algún manejo de cómo se hace, ya vamos a practicar, ¿no? Como puede observar, es muy sencillo hacer referencia de celdas de otras hojas en Excel, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a ver. Aquí voy a escribir presupuesto. Acá voy a escribir, vamos a ver. Resumen. Gasto. Dice que yo me voy a posicionar en la celda que quiero mostrar la información. Doy clic en presupuesto, pero antes de presupuesto no tengo nada escrito, ¿no? Vamos a suponer que este es el valor. Vamos a suponer, ¿ya? Entonces, igual, presupuesto, y ustedes pueden ver, de aquí aparece la fórmula, ¿sí? Solamente con un clic. O si no, a su vez, yo podría escribir, ¿sí?, el nombre de la hoja, presupuesto, ¿ya? Y con el signo de admiración. Vamos a ver cuál es el signo de admiración. Ahí está, ¿sí? Y yo busco el valor que yo tengo escrito, ¿no? Para no perderme, voy a copiar, ¿ya? Y voy a ver, está en la celda E14, ¿no? E14. ¿Ya? Vamos a ver si resulta al momento que yo solamente escribo. Aquí aparece. ¿Okay? Lo puedo escribir o lo puedo ya solamente con el clic. Cojo el valor y que me presente a la otra hoja. O si no, no le dé enter. Hay otra forma. Igual, presupuesto, el valor y le doy un visto. Que está ok, lo que yo voy a hacer. ¿Okay? Hasta ahí preguntas. Hacer referencia de una hoja de Excel a otra hoja. Está fácil. O está difícil. O muy rápido. 50-50. 50-50. Muy bien. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos leído en la teoría se lo hizo ya en la práctica, ¿no? Bien. Para ello vamos a ver esos 50-50. Practiquemos ahí. ¿Quién quiere practicar? No peleen mucho, ¿no? Ya se sacan el ojo, ya se marullan y listo, ¿no? ¿Quién lo quiere hacer? Puede sacar los que tengan las cámaras apagadas.
Ahí todo el mundo prende. Bien. ¿Algún voluntario? Arturo, profe. Ya, No, pero listo. no tengo el archivo, no tengo nada, profe. Ya. Usted abre un libro de Excel y escriba en una hoja un valor y en la otra hoja va a seleccionar el valor, nada más. Como hice yo. Listo, yo lo hago. Ya, listo. Mientras esperemos, compañero, voy a buscar un ejercicio. Está compartiendo pantalla, licenciado. No, todavía no. Pero sí tiene la opción de compartir. Ya. Cuidado, no van a pasar el caso de los estudiantes que tuvimos 6 de la tarde, ¿no? Solamente le puse asistencia a 2 estudiantes y el resto tienen la cámara apagada, ¿no? Cuidado a pasar este caso, ¿no? Hasta ahorita van 9 estudiantes con cámaras encendidas. Muchas gracias por esos 9 estudiantes. Bien, vamos a ver. No sé si tendrá problema tomarla. No, lo que pasa es que estoy tipeando el archivo para de ahí Ya. compartirlo. Ya listo. Mientras tipea, entonces, si ustedes se dan cuenta que aquí yo escribo normal. Licenciado, una pregunta. Licenciado, ¿soy yo o se escucha abajo? No sé si me escucharán al resto. Eres tú, compañero. Ya, pro. Yo también le escucho bajo, por cierto. Ya. Bien. A ver, listo. Aquí tengo un archivo donde tengo, por ejemplo, este valor de un promedio parcial. Y para pasar la promedio final, le podemos dar, como se dijo, así, igual, promedio. Ahí sale, donde sale la fórmula, sale ya con de dónde es la hoja y el signo de exclamación, y copiamos el número, le damos clic al número que queremos pasar a la celda de la otra hoja. Le damos enter y ahí aparece. Ya, correcto. Eso es todo. Así de fácil, Sí. así de sencillo. Muy bien. Gracias. Bien. Listo. Ya vieron el ejemplo, compañero. ¿Sí? Pasamos datos de una hoja, de una celda a otra hoja, a otra celda, ¿no? ¿Eso podemos realizar solo incluyendo el signo igual, profesor, o hay otra alternativa? Ya, para hacer la fórmula se utiliza signo igual y el signo más. Vamos a probar con signo más. Otra pregunta, licenciado. Sí. Hay veces, por ejemplo, que a mí me ha pasado, que cuando tengo, por ejemplo, intento hacer lo mismo que hizo el compañero Tomalay, que explicó usted, pero ya lo que lo paso a otra hoja,
me sale error. Ya. ¿Puede mostrar a usted su ejercicio? No lo entendí, no lo entendí, licenciado. Ya, proyecte, comparte pantalla para ver qué error le sale. No, le explico porque, mire, cuando han sido las evaluaciones, por ejemplo, los exámenes de contabilidad, Ujú. ya me ha pasado que cojo y señalo en una hoja para pasar la otra y me sale error. Y no entiendo por qué sucede ese problema. Es que dependiendo, pues si tienes bien los parámetros al momento de coger los datos, ¿sí? Si te ha salido, por ejemplo, el parámetro para separar, puede ser punto y coma, como hemos visto anteriormente, o la coma, o los dos puntos, dependiendo de cómo tú tienes configurado tu Excel. No tienes el ejemplo donde te sale el error, una evaluación que has hecho, No, porque son los exámenes anteriores que hemos hecho y eso no lo tengo aquí en esta lacta. ¿ya? O Profe. puede ser que el formato de número, en este caso manejen, ¿sí? Lo ha puesto como un texto, o lo ha puesto como número, o lo ha puesto como contabilidad, ¿ya? El formato. Por eso es que te sale el error. En este caso, ya vamos a ver esto, ¿sí? Tú tienes un número normal, vamos a suponer, ¿ya? Yo lo quiero convertir en formato de dólar, ¿sí? Si tú te das cuenta, yo tengo como general un número normal, y eso lo escribe como texto, ¿no? En este caso, yo lo pongo como número, ¿sí? Ahí sale un número con 2 decimales. Si lo pongo yo con contabilidad, me sale de esta forma. Y al momento que tú vas a copiar el valor o una celda a otra hoja, no tiene el mismo formato. Sería el error que te va a dar, ¿ya? Si en este caso, por ejemplo, poner un poco de arriba, a ver, vamos a ver. Vamos a poner otra hoja. ¿Ya? Yo lo voy a copiar aquí. Un número normal. Vamos a ver. No pongo nada en las propiedades general, nada. Lo copio y entro, ¿no? Y me sale el mismo valor. Ahí no hay error. Ahora, si yo doy un formato, déjame ver, más texto, un formato de moneda que me presente con 2 decimales y el signo de dólar. ¿Ya? Y aceptar. ¿Ya? Ahí aparece. Pero, si se da cuenta, que está la opción ya personalizada. Ya no está la opción ni de número, ni moneda, ni otra cosa, ¿no? Sale como personalizada. Ahora, en este caso, ya 89, ya, solamente le quiero agregar el signo de dólar. Mira dónde aparece el signo de dólar. Y al momento que yo copié, no me sale. ¿Sí? No me sale. Ahora, lo que tú vas a copiar, por ejemplo, el resultado que tú vas a pegar, voy a hacer, a copiar el formato, ¿sí? Lo voy a pegar en la celda que yo quiero que salga el formato, ¿sí? Yo copié el formato, entonces voy a hacer signo igual, resumen, coge el valor y enter. Y me sale con el mismo formato que está, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el error que tú te sale, capaz que tú tienes con un formato distinto a otra hoja. Por eso es que te sale el error. ¿Sí? ¿Me entendiste ahí? Profe, Sí, pero sí, ingeniero, lo entendí un poco. ahorita no copie el mismo formato, trate de pasar el mismo valor sin ponerle el formato, a ver qué error Ya, le sale. correcto, vamos a ver. Ya, listo, ahí está. Vamos a Sale poner, igual. sale igual, claro. Claro. Vamos a ver. ¿Ya? Porque hay una O, referencia, sí. Ya está una referencia. por ¿Ya? ejemplo, lo que el compañero Arturo le quiere decir, bueno, a mí me ha tocado descargar un archivo Excel así mismo de las clases, obviamente, de otra ¿Ya? materia. Y al momento de realizar, pegar la fórmula de un archivo Excel a otro, no coge, no toma los mismos valores.
¿Ya? No sé si será por los que las fórmulas ya no De aplican. verdad, eso sí. Ya, Que me si tú sale- quieres, ya, si tú quieres copiar unos valores, por ejemplo, aquí en la opción de copiar, ¿sí? Ya, te sale solamente copiar. Y al momento que vas a pegar, si esta fórmula tiene valores, te da la opción, ¿sí? Pegar los valores, pegar con fórmula, y así sucesivamente, ¿no? No sé si han utilizado esto. Esa sí, 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 pero el problema es que por Es más que pegado uno le especial. intente, salen los errores igual. No la Ya, toma tal como está referenciándose aquí con estos ejemplos. ya, listo. Me gustaría que, por ejemplo, si le sale un error, lo tenga guardadito para que expliquemos en clase, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Vamos a buscar otra hoja. Puede ser que ya el libro esté referenciado y tenga ya copiado el formato. Sí, ya está referenciado. Porque utilicé el formato copiar, copiar formato, para ver la redundancia de las palabras y listo, ¿no? Bien, vamos a ver. Por aquí nos quedamos. Referencia a un rango en otra hoja de Excel. ¿Ya? De la misma manera que hemos creado una No, referencia, no está compartiendo pantalla, profe. no Está te en la hoja de Excel. ya listo, muy bien. Ahí sí. ¿Ya? Referencia a un rango en otra hoja de Excel. De la misma manera que hemos creado una referencia en una celda en otra hoja, podemos crear una referencia de un rango. Utilizando el mismo ejemplo anterior, ahora deseo mostrar mi hoja de resumen, el suma total del presupuesto del mes de febrero. Para ello utilizaré la función suma. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, utilizó una función. Ahora ya a momento de utilizar una función, ahora sale entre paréntesis, hizo el mismo paso, dio clic en la hoja presupuesto, escogió el rango de la celda C2 hasta la C5, como podemos observar aquí, de la C2, ¿sí?, hasta la C5. Y entonces se hace el rango que está aquí. ¿Ya? C2 hasta la celda C5. ¿Ya? Ahí vamos a copiar el ejemplo que está aquí para que ustedes puedan observar, ¿no? A ver aquí. Vamos a ver. Ahora, 800, 550, 8.000, 700, 500 y 2.000. Bien, ¿qué nos indica el ejemplo? ¿Ya? ¿Qué quiere mostrar? Quiere mostrar el presupuesto del mes de febrero. ¿Cuánto se hizo entre los gastos? Con la función suma, ¿no? Entonces, presupuesto por suma de febrero. Si estamos ahí. Sí. Bien, ¿qué nos indica? Que tengo que utilizar la función suma. Vamos a hacerlo con signo más. A ver si hay otra forma. Ya. Suma. Doble clic.
Tengo que darle clic en la hoja presupuesto. Ya, salió ahí. Y tengo que coger un rango de la C2 hasta la C5. Y aplico. ¿Ya? Y sale el valor de $9,650. Ya copiado el formato de dólar, ¿no? ¿Listo? Eso es cuando nosotros tenemos hacer una suma total de un rango de celda, ¿no? ¿Sí? Estamos haciendo, pasando valores de una hoja a otra hoja. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? Pero solo valores se puede copiar, no todas las filas que están en la hoja de presupuesto. Solo valores, no copiar todo esto. Hola. Todas las filas y todas las columnas que están con, por ejemplo, renta, la cantidad, teléfono, la cantidad. Eso no pega así, ¿no? O sea, estamos haciendo el presupuesto del mes de febrero. Si queremos hacer entre enero y febrero, podemos hacer lo siguiente. Donde está el valor aquí, yo lo que hago es borrar. ¿Sí? A ver, antes que comience, vamos a un ratito. Si yo cogí el valor de C2 solamente para el mes de febrero, mi presupuesto, ahora quiero ver entre los 2 meses cuánto sería el valor. Entonces sería del B2 hasta la C5, ¿no? Entonces aquí yo cambiaría solamente esto, B2 hasta la C5, ¿no? Ahí sale $19,100. ¿Ya? Me está haciendo la suma total entre los 2 meses. No sé si llega así a usted. Así quería verlo. ¿Ya? Eso lo hice de una forma sencilla, ¿no? Vamos a hacerlo paso a paso. Igual, presupuesto, el rango que yo quiero. Así usted me indica, ¿no? Entre los dos, todos los valores de la celda y aplico nada más. Ya, creo que hice mal algo. Ya. Sí. Ya, listo. Más. Con suma, ¿no? Con la palabra suma. Sí, correcto. Por eso que salió un error. Suma, presupuesto, el rango. Ya, ahí está. Y usted puede escoger el rango que usted quiera de cualquier celda a cualquier celda. ¿Ya? Y eso es lo que dice aquí, referencia a un rango en otra hoja Excel. Lo que estamos haciendo en esta parte. ¿Sí? ¿Cuál es el rango? Como el compañero Loor pidió, de rango B2 hasta la T5. Entonces todo esto hizo una suma total. ¿Ya? Hasta ahí preguntas. Profe, una preguntita. ¿No se Ajá. pueden usar varias operaciones o solo una en específico nomás? Varias operaciones. Sí. ¿Ya? Tú lo puedes hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya vamos a hacerlo otra vez. Voy a hacer igual, no sé si llegaré, porque tú me quieres presupuesto, ¿ya? Voy a coger esta celda, pongo signo más, 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 y así. Y sale el mismo valor. Ahí lo que estoy haciendo es sumando celda por celda. ¿Sí? Y como ustedes ven la fórmula, está haciendo, estoy desde el presupuesto de la celda B2, presupuesto de la celda B3, presupuesto de la celda B4, y hasta llegar
a la C5. Estoy especificando que me sume la celda como está ahí. ¿Sí? También lo podría hacer de esa forma. O si no, el rango que se hizo anteriormente. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer el ejemplo? Copien un papelito y lo explican, ¿no? Yo lo hago, profe. Ya, listo. Ya. Ahí están los valores. A ver, aquí tenemos la hojita con los datos. Listo, muy bien. Vamos a coger lo que es la de referencia con la fórmula que usted nos acabó de enseñar. Ujú. Por ejemplo, ponemos más, suma, paréntesis, y ponemos el nombre de la otra hoja que vamos a seleccionar el dato. Ujú. Por ejemplo, yo tengo cálculo. Correcto. Ya, ahí ponemos lo que es el signo de exclamación y ponemos el número de la celda que vamos a seleccionar. Por ejemplo, vamos a hacer como dijo el compañero Francisco. Por ejemplo, yo voy a seleccionar de la celda C6 hasta la D8. Ya. Ya, tenemos ahí C6, D8. Ya. El error que es, al momento que tú estás haciendo una función y estás dando clic, te toma como referencia eso, ¿no? Tú tienes referencia como como una, o sea, el nombre de referencia como una referencia, ¿no? Borra referencia y deja cálculo, nada más. Ya, listo, ahí sí. Ese error me salió fue por lo que yo ingresé al momento de iniciar la fórmula a la otra, ¿verdad? Correcto, sí. Ay, ahí sí. Es que al momento que estás haciendo una función, No, el puntero está haciendo se una insertó ahí ejecución. mismo. Ah, Claro, dale. correcto. Sí. Listo, muy bien. Ya. Bien. Otro compañero. Vamos, Joel Suárez, que nunca participa. Ah. Pero usted me ayuda, es que no tengo cómo compartir pantalla porque estoy por el celular. Ah, está con el celular. Ya, ya. Ya. Pero si usted me ayuda, yo lo hago, no hay problema. Ya, listo. A ver. Vamos a compartir el librito. Ya. Vamos a resumen. Listo. Ahí está. ¿Qué pongo? Ok. Ponga el signo más, Ya, signo más. suma, Suma. se abrió paréntesis, elija la hoja, presupuesto, Correcto. Ya. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por rango o por celda a celda? por rango. Ya. ¿De cuál comienzo? Quiero solo el mes de enero, Ya, mes de enero. de esta celda a la última. Y aplico, ¿no? Y pongo Aquí es esto. Eso es todo lo que tenemos que hacer al momento que hacemos una suma por rango, ¿no? Bien, así es. listo. Bien. Ahora le pregunto a usted, si yo quiero copiar, tengo tres hojas, ¿sí? Tres hojas con diferentes nombres, ¿ya? Y en la cuarta hoja tengo todo el resumen de gastos, ¿ya? Y quiero coger el valor total de dicha, vamos a poner gasto mensual. De las tres hojas, todos tienen gasto mensual. ¿Ya? ¿Cómo sería esa operación? Ya. Lo que me hago explicar. ¿Ya? Por ahí vieron pajaritos en el aire o grillitos
Ahí. Bien, tengo estas 3 hojas, ¿no? Vamos a suponer. Y quiero de estas 3 hojas, ¿sí? El valor de la electricidad de febrero. Vamos a suponer que este es marzo. Vamos a suponer que este es abril. ¿Ya? Como yo que aparezca el valor total de las 3 hojas de los gastos. Vamos a ponerle un valor aquí. Vamos a suponer que tengo un supermercado. ¿Ya? Listo, ahí. Y damos cuenta que no tiene el signo de dólar. Y vamos a ver si lo coge como está. ¿Ya? Vamos a ver. Gasto. Que me sume de las 3 el valor de gasto, ¿sí? De la hoja 1, que es presupuesto, gasto de la hoja 2 y gasto de electricidad de la hoja 3 y que me presente en la hoja 4 el resumen. Aplicaría la misma función que nos enseñó a nosotros cerrando, pues. Solamente que puede ser directamente seleccionando la celda, por ejemplo, de 4, de 3, o si no, una suma como le enseñó a Antonio. Ya, a ver. Esa es tu lógica. A ver, vamos a aplicar la lógica de usted, vamos. Pero tiene que poner el nombre de la hoja, porque la primera es presupuesto, la otra es hoja 2, la otra es hoja 4. Vamos a No, ver. pero ahí por Te va ejemplo, seleccionando la hoja. Eso no importa. Eso no importa. ¿Quiere el valor total o los 4 valores cruzados? Electricidad, vamos a ponerle, dije, febrero, aquí marzo, ¿ya? ¿Ya? Electricidad, sí. Bien. En la hoja 4, yo quiero que me aparezca el valor que yo he gastado en electricidad. Ya, 550 en febrero, 89 dólares en marzo y 600 en abril. ¿Ya? Y aquí quiero que me aparezca la suma de los 3 valores. claro, pues te digo, puede ir, por ejemplo, pone el signo igual o el signo más. Ya, Y ya. se va a la hoja presupuesto y selecciona la celda que deseo. Y ahí me voy nuevamente, pongo el signo más a la electricidad de matriz, creo que es ahí. Pongo nuevamente el signo de marzo, que diga. Otra vez Ya, el signo más y pongo la electricidad de abril. Y ahí me sale el valor total. ya, correcto. Es una referencia. Vamos a aplicar la referencia y todo. Nuevo presupuesto, ¿no? Todo el valor de la celda. Ya, Ya. ¿cuál es la tercera? Listo, ¿qué más? El signo más, póngale ahí. Pero los otros meses no tienen el signo dólar, no importa eso. Ya. De ahí vamos a ver si resulta la fórmula, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ahí váyase a la electricidad de marzo. Ya. Ya, selecciona el valor 89 ya. Ya, Póngale así correcto. mismo el signo más Ya. y electricidad de abril. Electricidad de abril. Correcto, el cuadro 600. Y ahí del enter. Listo, muy bien. Ahí Correcto. aparece. ¿Sí? Y date cuenta de la cifra que sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene el mismo valor de este que está aquí. Vamos a suponer que voy a copiar el formato. ¿Ya? Me voy a electricidad, pongo el formato, me voy a electricidad, déjame ver, aquí copio el formato y pego el formato, ¿no? Y voy a ver, ¿ya? Y sigue el mismo valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque está referenciado a los valores antiguos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago para que me presente normalmente el formato? Solamente copio el formato y lo pego. ¿Sí? Ahí está. Profe, y también esa opción ahí donde está la rayita para elegir los formatos de texto, número, contabilidad, hay 3 ceritos. Esa opción creo que también hace poner o sea, Ya. separar lo que es A ver, con los puntos. ahí estamos, ¿no? ¿Cuál rayita Ya, que dice? los 3 ceritos, ¿dónde están los 3 ceros? ¿Dónde están los 3 ceros? Sí, Ahí, ahí. ya. Vamos a seleccionar la celda. Vamos a ver la tercera. Ahí está. ¿Sí? Lo mismo viene a ver, correcto. ¿Ya? Pero no aparece signo dólar. Correcto. ¿Sí?
Más rápido es copiar el formato, para no pasar tiempo, ya que tiene un formato ya predestinado, y lo pego. ¿Sí? Ujú. Bien, hasta ahí. Bien. ¿Hasta ahí preguntas? No. Entonces, todo lo que he explicado, vamos a verlo de un video para ver si lo entendemos así, ¿no? Bien. Déjenme compartir con audio. Bueno, hasta el momento ya hemos visto gran parte de la utilidad que tienen las referencias a la hora de escribir fórmulas, pero necesitamos profundizar un poquito más sobre ese tema. ¿Qué son las referencias? Las referencias a una celda o un rango podemos definirlo como un llamado que hacemos a su contenido estando situados en otra celda. Más posiblemente estemos en una fórmula. Es lo que típicamente normalmente requerimos para las referencias. Vamos a iniciar por ver cómo podemos hacer referencia a celdas, a hojas, a celdas que están en la misma hoja, que están en otras hojas e incluso que están en otros libros. El primer caso es más sencillo. Vamos a hacer referencia a una celda en la cual tenemos un valor. Por ejemplo, acá en la B9 tenemos el 42. Si necesitamos hacer referencia a ese contenido, simplemente tenemos que escribir pues la referencia de esa celda. Entonces escribimos igual y escribimos la referencia, que en este caso es la B9. Con eso nomás ya tenemos creada una referencia. Eso es lo que llamamos escrito. Eso yo lo que le explicaba al principio de la clase, ¿no? Una referencia escrita, y usted solamente digita el valor que está escrito en la celda que está en B9. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es apuntando. Aunque no es la forma más fácil, también lo podemos hacer apuntando con flechitas. ¿Cuáles son las flechitas? Las flechitas son las que utilizamos para las flechitas del teclado, que las utilizamos para movernos y que podemos navegar entre las diferentes celdas de la hoja de cálculo. Entonces, en ese caso, utilizando las flechitas, escribimos el signo igual y simplemente nos desplazamos con la flechita hasta el sitio donde está la referencia y damos Enter. Nuestro tercer caso es con el mouse, como lo hemos hecho en la mayor parte de las ocasiones, resulta bastante cómodo. Escribimos el signo igual y hacemos un clic en la celda a la cual le queremos hacer referencia y con eso ya nos aparece en el sitio. Nos restará colocar un Enter. Estas referencias, insisto, nosotros las podemos ir creando en la medida que vamos, por ejemplo, editando una fórmula. Allí es donde típicamente más podemos llegar a necesitarlas. En cuanto a referencia de una celda en la misma hoja, como se puede observar, es realmente un proceso bastante sencillo que conduce al mismo resultado bajo cualquiera de los métodos. Ahora bien, supongamos que al dato que le queremos hacer referencia proviene de otra hoja. En este caso, como primera medida queremos hacer referencia a la celda B11 de la hoja 1. Esa hoja se encuentra en este mismo libro. Entonces, para hacer referencia a esa celda, simplemente colocamos el igual. Vamos a la hoja de donde nosotros necesitamos el dato, hoja 1, celda B11. Hoja 1, nos ubicamos en la celda B11 y damos Enter. Debemos hacer notar que esta referencia a otra hoja tiene una sintaxis especial. Está el nombre de la hoja, hay un signo de admiración y ahí sí la referencia de la celda. Ese ejemplo lo aplicamos con dos compañeros, ¿sí? Y hacemos lo que estamos haciendo, ¿no? Referencia de un dato de una hoja a otra hoja, ¿no? Lo mismo que le expliqué, está explicando el video, ¿no? ¿Por qué hago hacer esto? Puede ser que algunas personas no entienden en forma de práctica, pero aprende de otra forma
en modo de visualización de video, ¿no? Cada uno tiene su forma distinta de aprender, ¿no? Entonces, ahí está. Si la referencia es a otro libro, pues dependerá de las características del otro libro. Si es un libro que fue creado con un nombre corto o si es un libro que fue creado con un nombre largo. Empecemos con el primero. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a la celda H11 de la hoja 1 del libro Pruebas Tema. ¿Qué es ese nombre corto? Pues nótese que esto es una sola palabra, pruebas tema. Aquí no hay un espacio en medio de pruebas y tema. Eso lo consideramos un nombre corto. Simplemente nos ubicamos en la celda donde queremos hacer la referencia, colocamos el signo igual, abrimos el libro Pruebas Tema, hoja 1 y vamos a la H11. Entonces seleccionamos Pruebas Tema, estamos en la hoja 1 y vamos a la celda H11 en este caso. Simplemente damos un signo igual. Nótese que, perdón, damos un enter. Nótese que en la barra de fórmulas ya se va escribiendo la referencia. Damos entonces el enter para ingresar nuestra referencia. Eso nos devuelve a la hoja donde estábamos escribiendo la referencia. Lo que decíamos de la sintaxis, aquí también varía. Si damos un doble clic, observamos. Tenemos el nombre del archivo encerrado entre unos paréntesis angulares. Enseguida el nombre de la hoja, el signo de admiración y la referencia. Aquí la referencia está antecedida con unos signos dólar, pero que la hacen llamar absoluta. Este es un tema que veremos un poquito más adelante. Ya. Bien, en este caso, él tomó referencia de otro libro, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Este ejemplo que está aquí. Y vemos la sintaxis, lo que por ahí escribieron entre paréntesis en 10 clases anteriores, entonces aquí lo tomaría como esta referencia, ¿no? Entre paréntesis está cogiendo de otro libro, ¿sí? Y aquí vuelve a hacer la referencia con el signo de admiración, ¿no? Y con el signo de dólar que está diciendo que ese valor que se mueve ahí, que está ahí, perdón, ¿sí? Este signo de dólar hace que si yo cambio de valor en la celda que está copiada, también cambiaría de valor. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer. Bien. Por ejemplo, por aquí yo tengo el ejemplo suyo. A ver, documento, periodo. Bien. Bien, listo. Ahí estamos. Vamos a aplicar lo que es el video, ¿no? Bien, vamos a hacer referencia de un libro hacia otro libro, ¿no? Indicando de una celda a otra celda. Bien. Yo tengo el libro referencias, ejemplo. Damos cuenta que es un nombre corto, ¿sí? Está aquí. Y entonces vamos a pegarlo en resumen. Y vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ya? Referencia. Otro libro. Un libro. A una hoja. Lo que hizo es poner sin igual. Voy a buscar el libro. En este caso está abierto. Escojo un valor X, 3892 y aplico, ¿no? Listo, ahí está. Lo mismo que está en el ejemplo. Vamos a poner el lupa para que puedan ver. ¿Ya?
Ahí está. Entre corchetes. Va a tomar el nombre del libro guardado con extensión XLSX, enero, y la referencia signo dólar de 3, ¿no? Lo mismo que está en el ejemplo del video, lo hemos aplicado. Ya. Ahora, si yo cambio el valor de 3.892 de este libro, vamos a suponer que yo lo pongo 4.000, ¿ya? ¿Cambiaría valor o no cambiaría valor en el otro libro, en la otra hoja? Sí, cambiaría. Sí, cambiaría. Porque es una referencia. Ya, correcto. Vamos a ver. ¿Sí? Listo. Si usted modifica en un libro, ¿sí? En el otro libro, en la hoja que usted hizo la referencia, va a cambiar el valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una referencia que está con el signo de dólar. Es una referencia relativa. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Ya? Puede ser que le pregunte en una evaluación. X días. ¿Sí? Tómese en cuenta que estoy haciendo referencia, ¿no? A una evaluación. En cualquier momento le puede decir. Evaluación sorpresa. Listo. Bien. Le pongo la referencia de copiar. Le pongo la fórmula. ¿Sí? En este caso. Pongo entre paréntesis. Pongo referencia del nombre del archivo guardado. Como está ahí, referencia de ejemplo, entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, la fórmula correcta de una referencia de un libro a una hoja de set de otro libro, ¿cuál sería su sintaxis correcta? ¿Entre paréntesis o entre corchetes? Entre corchetes. Ya, listo. Ahí todo el mundo Licenciado, ahí todo el mundo... una preguntita. Por ejemplo, Ahí. ya, en la referencia como usted puso, digamos que ya yo cambié de un libro a otro la información. Y digamos que, por ejemplo, yo ya cierro esa información y mañana viene mi jefa y me dice, ¿sabes qué, Marta? Actualízame los datos. Pero solamente abro un Excel y el otro está cerrado. Igual se me va a actualizar la otra si está cerrada. Ya. Cuando es referencia es como un vínculo. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya voy a guardar este ejemplo. ¿Sí? Me voy a guardar. En este caso, vamos a ver, no le vamos a ver el valor. Dejamos ahí. Ya. Voy a guardarlo, ¿no? Listo. ¿Sí? Ahí ya cambia la referencia. ¿Sí? Ya cambia. Ya no solamente está los valores entre corchetes. Ya no está esto que está aquí. ¿Sí? Esto saldría primero. ¿Por qué? Porque el libro estaba abierto. ¿Ya? Cuando yo cerré el libro, entonces me buscó la referencia, la ubicación de donde yo tengo alojado o donde yo tengo guardado el archivito. ¿Sí? Está en el disco C, en la carpeta user, en el usuario Mon, en la ubicación documentos y en la carpeta segundo periodo 2021. Dentro de la carpeta ofimática se encuentra esto, ¿no? Entonces, voy a buscar ya documentos, segundo periodo, dentro de ofimática, y aquí está la referencia, ¿no? O si no, podemos hacerla ahí. ¿Sí? A ver, vamos a ver, ¿qué pasaría si los dos libros de Excel están cerrados? ¿Ya? Voy a guardar este libro como ejemplo. ¿Ya? No sé si a usted le ha pasado al momento que abre abre un archivo de Excel, un libro, y le sale, ¿desea continuar con los vínculos? ¿Sí o no? ¿Le ha salido ese mensaje de advertencia? ¿Desea continuar con qué? ¿Con qué, profe? Con los hipervínculos o vínculos. No, no le ha salido. No, ya. no, negativo. Ya, vamos a ver un ratito. Yo ya cerré. Bien. Vamos a... Yo lo guardé como ejemplo. ¿Ya? Vamos a abrir
Esperemos que abra. ¿Ya? Y estamos ahí. Y seguimos teniendo la ubicación del libro. ¿Ok? No se ha borrado. ¿Ok? A salvo que usted elimine el archivo y esto quedaría una ruta dañada. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, quiero buscar un... A ver, matriz consolidada. No tiene link. Vínculos. No tengo un archivo que tenga imprevisto. En la siguiente clase tendré. Vamos a seguir viendo la referencia. Por aquí nos hemos quedado. Adelante en este mismo tutorial. Pero eso nosotros lo podríamos cambiar, podríamos dejarlo simplemente como H11 sin los signos de dólar. Entonces esta es una referencia a otro libro, un libro que tiene nombre corto. Si el libro tiene nombre largo, también podemos hacer referencia de una forma muy similar a como lo acabamos de hacer. Cambia un poco la forma como queda escrita la referencia. Por ejemplo, vamos a ir a la celda B13, hacer referencia a la celda B13 de la hoja matrices del libro llamado 044 clase tema 3. Es un nombre largo y lo notamos porque tenemos incluso espacios en el nombre del libro. Entonces a eso lo llamaremos un nombre largo. El procedimiento es el mismo. Nos ubicamos en la celda donde queremos hacer la referencia, colocamos el signo igual. Vamos entonces ahora sí al libro clase tema 3, hoja matrices, celda B13. Entonces seleccionamos clase tema 3, celda
hoja matrices, celda B13 creo que era. Damos el enter y ya nos aparece el dato. Veamos las diferencias con el anterior. Pues aparece el mismo nombre de archivo. Dentro de los paréntesis angulares aparece el nombre. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre largo y nombre corto? En la barra, en la sintaxis de la fórmula, ¿qué ve de distinto usted? Los corchetes. Los corchetes estaba anteriormente en nombre corto. Comilla, bro. ¿Ya? El apóstrofe, ¿no? ¿Sí? El apóstrofe. Esta comillita, comillita simple, que también se lo llama, ¿sí? Entonces, es una referencia con el nombre largo cuando tenemos espacio, ¿sí? Si usted ve aquí, clase, espacio, tema, espacio 3, entonces un nombre largo. La única referencia con el nombre largo y el nombre corto, la única diferencia es entre la comilla, ¿ya? Perdón, entre el comilla simple o apóstrofe. Ahí sigue corchetes, el nombre del archivo, el nombre de la hoja, ¿ya? Y la referencia de la celda, ¿ya? Entonces, aplicaremos ese ejemplo. Vamos a abrir el archivo. Donde paramos, ejemplo. Ahí está. Bien, esto es lo que yo le decía. Ya. Este libro contiene vínculos a una o más fuentes externas que podrían ser no seguras. ¿Ya? Mire cómo le pone advertencia Excel. Si confía en los vínculos, actualícelo para obtener los datos más recientes. En caso contrario, puede seguir trabajando con los datos que tenga. ¿Ya? Esto yo que le decía, si al momento que se abre un archivo en Excel y le sale esto porque tiene vínculos relacionados a referencias, ¿no? Yo le pongo actualizar y nada más, ¿no? Se actualiza al valor, si ha cambiado en el otro libro Excel, otro valor se actualizará automáticamente, ¿no? Licenciado, Sí. en ese caso es siempre recomendable actualizar, ¿no? Claro, si tiene referencia, ¿no? Si tiene referencia. O por A o B motivo, usted, en este caso, usted cerró el archivo donde usted hace la referencia, ¿sí? Y en el otro libro de Excel, usted hizo unas modificaciones, ¿ya? Primero usted cerró el archivo donde está haciendo la referencia, y en el otro libro, usted hizo modificaciones y guardó los cambios. Pero en este libro no está hecha la actualización. Y por eso sale ese mensajito. Al momento que se actualiza, todos los valores que usted tiene se van a actualizar. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Si usted ve que no ha hecho ninguna modificación en el otro libro, no actualizar. No pasa nada. ¿Ya? Así es. Bien, vamos a hacer referencia. Nombre corto. El nombre largo. ¿Alguien me podría ayudar? Me olvidé. Tuve amnesia. Déjame ver aquí, papá. Déjame abrir el otro libro. Déjame ver el otro libro. Ya, el otro libro ya lo tengo así, en referencia entre hojas y libro, ¿no? Nombre largo. ¿Ya? ¿Cuál sería el ejemplo de esto? ¿Ya? Que no sea Carlos, que sea otro participante. ¿Tenemos cuántos estudiantes? 20 estudiantes. Menos Carlos, 19. Todos miran al piso, toman agua para pasar la amargura ahí. Marina Gómez, Noelia, Cintia Suárez, Andrés Maná, ya salió. José Embriones, Jonathan Vargas y iPhone de Dayana. ¿Quién hace el ejemplo? ¿Quién me ayuda? No me acuerdo cómo se hace. ¿Ya? Ninguno. Suenan los grillos. Ahorita sí hay grillos por la lluvia.
Francisco. Francisco. A ver, vámonos ahí. Noelia Moreno. Vamos, Noelia. Profe, es que yo no tengo computadora, por eso no puedo abrir el Excel. No, no, yo tengo el Excel abierto. Usted me va indicando cómo hizo el video. El ejemplo. Nada más y nada menos. Sí vimos el video, ¿no? Sí, un poco. Un poco. Ya. A ver, profe, yo. Ya, antes de esto, cuento una anécdota para ustedes de cursos anteriores cuando comenzamos las clases en Zoom. ¿Ya? Cuando el profesor pone el video, dice que es minutos libres. Podemos levantarnos, podemos irnos a tomar agua, etcétera, etcétera. Pero cuando le pregunta algo y no contesta, ahí viene ya. ¿Sí? Así me supo contestar un alumno. Minutos libres cuando ponen video de 10, 15 minutos, ¿no? Y mira usted, a veces le pregunto, ¿sí? Y le pregunto, ¿vio el video? No. Así fue en el caso de la nocturna, pero en la carrera TN. Así mismo, puse un video, ¿ya? Y para hacerle la retroalimentación, saqué una alumna y que me diga desde el principio, ¿qué salió el video? No puse atención, profesor. Disculpe. Las palabras célebres de los alumnos. ¿Sí? Entonces, el video que yo pongo no son minutos libres, sino que estar atento a lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, ¿qué vino eso? No puse atención. ¿Yo qué hice? Díganme ustedes, ¿yo qué hice? ¿Qué se imaginan ustedes cuando no contesta una pregunta? Ponerle 0. Ya, puntos menos, ¿no? ¿Sí? Puntos menos. ¿Sí? Y así. Y más recuerdo que el alumno que me dijo eso se quedó en supletorio. Y me dice, ayúdame, profesor. Ahí en los videos están las ayudas. Vaya y mira los videos. ¿Sí? Y listo. Bien, es una anécdota que yo le comento a ustedes, ¿no? Bien, ¿quién me quiere ayudar con el ejemplo? Yo, profe. Vamos, Kimberly. Saque la cara ahí. Eso. Ahí vamos a ver. Ya, cuando es una referencia a nombre largo, ¿qué hago, Kimberly? Era lo que en el ejemplo que está en el video, ¿verdad? Correcto, sí. Zelda, Pongo B13. signo igual. Igual. Ya, pero escúcheme un ratito. Vamos a aplicarlo al ejemplo que tenemos aquí. De nuevo, repetir. Tengo el ejemplo, el libro ejemplos y tengo como referencia el nombre largo, ¿no? Referencia entre hojas y libros. Ya. Yo voy a copiar un valor cualquiera de estas 3 hojas, ¿sí? Y pasarlo al libro ejemplo como referencia de nombre largo. Ya. Si usted copió lo que dijo el video, lo vamos a hacer igual como está aquí. Pero no vamos a escoger celda de B13, ni B11, ni siquiera. Usted me va a indicar como usted lo entendió. ¿Sí? Ya me enredó, pero bueno, a ver. Igual. Igual, ya, vamos igual. Da igual. Referencia entre hojas, selección, referencia entre hojas y... Ya, muy bien. Referencia entre hojas. Ya. Sí. De estas 3 hojas, ¿cuál quiere copiar? El que más. Ya, listo. Ahora, de estos datos, ¿cuál quiere copiar? Donde dice Juan. Donde dice Juan. Ya. Salarios. Se acuerda de Juan. Muy bien, listo. Se acuerda de Juan. ¿Ya? Y entonces aplico, ¿no? Y eso es todo. Eso es todo lo que tenían que hacer, ¿no? Y vemos la sintaxis si queda igual como está en el video explicado. ¿Ya? Nada más y nada menos que queda de esta forma. Referencia, igual, entre comillas simple o apóstrofe,
entre corchetes el nombre del archivo que usted tiene guardado, ¿ya? Y marzo, cogió la hoja marzo y cerramos entre comillas simples y signo de admiración. Y cogemos una referencia relativa a la celda B3. ¿Okay? Entonces, quedaría funcionando igual si yo cambio en la referencia el valor en la planilla de marzo o la hoja de marzo, el valor de salario de Juan. Ya Juan ya no gana $3,658, gana $5,000. Pégale el hoja ahí a Juan, $5,000 ganó. Entonces, la referencia con nombre largo también funcionaría haciéndole un valor del otro libro, ¿no? Y así de fácil y así sencillo se hace una referencia con nombre corto y con nombre largo. Hasta ahí preguntas, hasta ahí dudas, hasta ahí comentarios. ¿Dolor de cabeza ahorita? ¿Ya? ¿No? Una pregunta, licenciado. Sí, dígame. Usted en antes estaba explicando cuando creo que se llama por rango, se Ya. hacía una suma. Ujú. Ya, si yo la quiero pasar la quiero copiar de un libro Ujú. a una hoja, y yo, por ejemplo, bueno, la pregunta es si dentro de la operación, por ejemplo, no, por ejemplo, la quiero elegir una por una, celda por celda, digamos así. Ya. Pero, por ejemplo, en dos están dos sumas, en la otra resta y en la otra suma. ¿Se puede hacer eso o no? No, ahí va a salir un error de sintaxis. Ya. Ese Sí. era mi pregunta. No. Es que, por ejemplo, si tú, en este caso, ya vamos a aplicarlo ahí como tú quieres hacerlo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si. Porque tú estás destinando una operación o una función con suma. Correcto, ¿no? Suma y resta. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, voy a coger la referencia del libro que está ahí. Voy a sumar este valor. Ahí estamos. Así, ¿no? Ahora, como tú decías, que este valor sea restado con el descuento y me tiene que dar este valor. Vamos a suponer. Correcto. Así. ¿Ya? Vamos a poner signo menos. ¿Ya? Vamos a observar el descuento. ¿Ya? Y le damos un enter, ¿no? Para ver qué hace. ¿Ya? Salió el valor de $4,850. ¿Eh? Vamos a ver aquí, referencia. Ahí está, $4,850. Sí, sale entonces. Ya, sí, ¿por qué? Lo hice así sin la función suma. Si la función suma, si te das cuenta. ¿Ya? Lo hice así directamente. Resté el valor de una celda y el valor de otra celda, ¿no? ¿Ya? Entonces, si le coloco suma, ahí sí me sale lo que usted dice. Ya, vamos a ver si sale suma. ¿Ya? Ya, ahí está suma. Vamos a hacerlo al principio. ¿Ya? Ahí está suma. Ya escogí el valor. Ahora voy al libro de referencia. Voy al salario de Juan. Pongo menos. Y hago el descuento, ¿no? Y aplico. ¿Ya? Entonces, ahí está. 4,850. ¿Ya? Entonces, sí se puede, sí se aplica el valor que Sí, tú... ya vi.
No se le escucha, licenciado. Así eso iba a decir. Ya. Si se dan cuenta que yo resté aquí y sumé el valor, ¿no? Primera 4.850 que daba como referencia y luego sumé la cantidad de $2.985 y dio valor de $7.835. ¿Ya? Entonces, sí se puede hacer suma y resta dentro de una función sola. ¿Ya? Yo pensaba que daba un error. ¿Por qué? Porque está haciendo una referencia de una suma. ¿Ya? Entonces sí se puede aplicar una suma y una resta. ¿Ya? Ahora vamos a probar con multiplicación. ¿Vamos? ¿Ya? Vamos a ver. Aquí sería una multiplicación. Esa multiplicación. Hago referencia de $25. ¿Ya? ¿Cuánto dio primero? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De 7.000 no sé cuánto, ¿no? Ya. 7.000 por 25, ¿cuánto sería el valor? ¿Ya? Sale el valor de 1, 2, 3, $79.475. Entonces, usted puede aplicar suma, resta, multiplicación. Puede ser una división o le podemos sacar un porcentaje de ese valor. ¿Ya? O le podemos sacar el IVA. ¿Cómo sería el IVA ahí? Sería el 12%. 1.12 directamente. Sería así. Sí, no. ¿Ya? Y listo, ¿no? Vamos a ver aquí. El valor que está aquí lo voy a sacar el porcentaje, el IVA, el 12%. Ya cojo aquí, lo multiplico por 1.2. ¿No? Bien, ¿no? Ahora, ¿qué hago para restar? Cojo el valor que está aquí, menos el valor que está acá, y cojo el valor que está aquí. ¿Ya? Me tiene que restar 9.535. ¿Ya? Ahora, si lo hago aquí directamente, vamos a lo que hago es lo multiplico por 1.2. Sale 88.430 $. Bien. Ahora, ¿cómo hago estos valores? Cojo este valor, ¿ya? Y lo voy a restar con este valor. ¿Ya? Sale ahí, menos. Bien, ahí está. Profe, ¿por qué le salió 89.012? Ya. ¿No dice que está sacando el 12%? Correcto, ¿no? Claro, pues no sería 79.475 por 0,12. Y ahí le salen directamente los 9.537. Ya. Aquí está el valor, ¿no? Cogí la referencia de ese valor, 9.000, ¿ya? Lo multipliqué por 1.12 y tendría que ser la suma, ¿no? Suma sería. Claro, pero Una suma. Sería mucho. no, o sea, del 89.000, ubíquese en 89.000. Ahí, en el 1.12 ponga 0,12. Ahí estaría sacando el porcentaje.
que sería el IVA del 12%. Y ahí le sale 9.537. El valor de que está aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si sale la suma. 79.425.00. Ahí está. Ahora, vamos a sumar este valor. El valor que está aquí. Sale lo mismo, 89.000. El mismo valor que tenía anteriormente. Será porque tiene esto. Ahí está. Sale ahí por $1.300 de más. ¿Por qué será? Usted me dijo que lo multiplique por 0.2, ¿no? Lo dijo que claro, porque iba a sacar el 12%, dijo. Sí. Entonces, al momento que dice el porcentaje directamente, ¿sí? Me sale este valor, $88.430. ¿Ya? Pero hacer una fórmula normal, aparte, como se debe hacer, de este valor, el porcentaje de 79.000 es de 9.537. Aquí tengo como una recta. ¿Ya? Vamos a poner una suma. Me sale mi valor, $89.012. ¿Ya? ¿Por qué sale 88.430? ¿Será por lo que están aquí sumando y restando todo esto? ¿Ya? Y ahora vamos a poner aquí 0, ¿no? Exactamente. Eso le iba a decir. ¿Ya? Sale un valor de $13.805. Sale más acá del valor de que está ahí. Sale por $4.000 y más. ¿Cuál sería el error ahí entonces, profe? O sea, hacer la fórmula aparte. Claro, sería una fórmula aparte. Porque en este caso estamos haciendo ya referencia entre los libros, ¿no? Libros de esto o otras operaciones ahí internas, ¿ya? De suma y resta y a su vez una multiplicación. Ahora, déjenme ver aquí. Profe, pero no debería ir entre paréntesis, exacto. Sí, eso es lo que iba a hacer. Lo mismo sale. 13.000. Déjame ver, dividido por 100. Sale el $4.939 de diferencia. ¿Sí? Ahora déjame ver este valor que está aquí. El valor que está aquí. Sumado. El valor que está aquí. Son 84.000. Algo está haciendo una operación mal de este valor que está aquí. Ahí sale 93.000. Bien. Bueno, esto queda ahí para mañana, para ver cómo sería el resultado. ¿Ya? Pero lo que dijo Arturo, que sí se puede hacer una suma o una resta,
entre libros de nombre corto y nombre largo, ¿no? Bien, hasta ahí. Mañana le tendré la respuesta de estos valores que están acá. Bien, vamos a tomar lista. Estamos a rumbo a 10 de la noche ya. Hora de sueño. Un poquito de papel. Bien. Bien. Alvarado Miriam. Buenas noches. Vanegas Germán. Presente. Bien. Borges Arturo. Buenas noches, economista. Briones Jocelyn. Presente. Chaguay Dayana. Chaguay. Presente. Presente. Listo. Chilán Andrew. Cuello Diana. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Fabre Marta. Presente. Buenas Gómez Erika. noches. Presente. Ya, listo. Jorge Manuel. Buenas noches, presente. Listo, muy bien. Francisco Guillermo. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Beatty Verónica. Presente, profesor. Mejía Jerry. Mejía Jerry. Merchant Kimberly. Presente. Salazar Carla. Carlos, perdón. Salazar Presente, Carlos. profesor. Presente. Ya, disculpe, hermano. Sánchez Jessica. Presente, profesor. Buenas noches. Bueno, Suárez Joel. Presente. Suárez Joel. Ya. Suárez Cintia. Presente, máster. Buenas noches. Tapia Paula. Tapia. ¿No está? Tomala Andrés. Presente, profe. Vargas Jonathan. Presente. Era Andrea. Buenas noches, presente, profe. Y Viteri Ruck. Viteri Ruck. Listo, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Dios mediante, ¿no? Pase bien. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.